Muy bien, muy buenas noches, buenas noches. Les habla, se dirige a ustedes el profesor Luis John Vela Lezama. Bien, en esta oportunidad voy a tener a cargo la recuperación de la clase de economía. Muy bien, la más cordial bienvenida entonces a todos y cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a hacer la presentación del tema. Muy bien, me confirman si se está observando. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué tal? Un gusto compartir pues estos momentos con ustedes, ¿ok? Economía, semana número 3. Está mi nombre, los acompaño en esta oportunidad y bueno, eh, ¿qué corresponde a la semana 3? Los factores productivos. A ver, ¿quién me dice? De repente interactuamos un poco a pesar de los minutos que son escasos, ¿no? Que son escasos, aplicando nuestros conocimientos de economía. Los minutos escasos y bueno, hay diversos temas. Antes de continuar presentando más información, ¿qué entendemos por factores productivos? ¿Nos escriben en el chat de repente o interactúan como he podido escuchar en el audio? Elementos del ciclo económico. Elementos del ciclo económico. Ah, aparece otro concepto, ¿no? Ciclo económico. ¿Quién más de repente? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué producimos? Producimos bienes y servicios, ¿no es cierto? Bienes y servicios. Los bienes son tangibles, son materiales. Los servicios son inmateriales o intangibles, son actividades humanas. Ahí podríamos estar estableciendo una diferencia entre ambos. Pero ambos o con ambos podemos satisfacer nuestras necesidades. Y la pregunta, ¿y qué necesitamos para producir bienes y servicios? Recursos. ¿Qué necesitamos? Recursos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, La mano de obra. ¿cómo me dice? La mano de obra. Ya. ¿Y la mano de obra cómo la calificamos? ¿Qué factor sería la mano de obra? El trabajo. El trabajo, correcto. Entonces, ¿qué vamos a decir? A ver, vamos avanzando. Ahí tenemos ya más información. Podemos decir, podemos afirmar lo siguiente, que los factores productivos son elementos que participan en el proceso productivo, en la generación de la riqueza, ¿no? Los clásicos, ¿se acuerdan? La generación de la riqueza a partir del trabajo humano. Bueno, entonces estos elementos son la tierra, el trabajo, el capital, la empresa, que también se puede, ¿no? Si leemos por ahí habilidad empresarial, se refiere a la empresa. O si leemos en otra literatura, gestión empresarial, también se refiere a la empresa y el Estado. ¿Ok? Esos son los factores productivos. Esos son los elementos a los cuales me estaba haciendo referencia hace unos segundos. Muy bien, para que se lleve a cabo un proceso productivo hay que combinar esos factores. Los presentamos así de manera independiente, ¿no es cierto? Para efectos académicos de estudio. Pero en la realidad se combinan todos los elementos o factores para poder producir bienes o generar servicios. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, a ver, si tenemos una fábrica, a ver, una fábrica en donde se produce, pues, polos, por decir, ¿no? Polos. Entonces ahí tenemos, de repente, el edificio de la fábrica funciona en un local alquilado, ¿no es cierto? Un espacio, o sea, un tierra en este caso, ¿no es cierto? Tierra, ahí estaría el factor tierra. Un espacio alquilado, hay que pagar renta. Eh,
necesito para que produzcan polos, pues necesito fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Factor trabajo. Necesito dinero, no me alcanza lo que yo tengo, entonces tengo que solicitar a un banco dinero prestado. Y por ese dinero prestado tengo que pagar una determinada suma de interés, ¿no? ¿Ok? Y ese capital, vayan acostumbrándose, se llama capital financiero. Es aquel capital que poseen los bancos, y que prestan, pero para propósitos productivos, ¿ya? Para efectos productivos. Comprar más materia prima, no sé, más maquinarias. Y el otro factor es la empresa. La empresa, en la empresa se combinan los demás factores, ¿ya? Se combinan los demás factores en la empresa. Una empresa encontramos, por ejemplo, siguiendo la fábrica que estábamos viendo, encontramos factor trabajo, encontramos factor capital, ¿no? Como estábamos diciendo, el factor tierra, ¿ya? Por el alquiler del espacio. Tenemos que pagar los tributos, entonces ahí está el Estado. Entonces, todos los factores productivos se combinan en torno a una empresa, que es otro factor. Bien, ¿para qué se combinan? Para producir bienes y servicios que permitan, pues, satisfacer necesidades humanas, ¿ok? Esa es la idea. Pero, ¿cómo se clasifican? La tierra y el trabajo preexisten desde los tiempos iniciales, ¿no? De la existencia, pues, del planeta, de la humanidad, en fin, ¿no? Preexistentes, son originarios. La tierra recibe la acción del trabajo, por eso es pasivo. Y activo, obviamente, el trabajo, es el que realiza la acción. Y aparece al lado derecho en el extremo de la columna retribución. Esa retribución, ¿qué fase del proceso económico nos hace recordar? Repito, retribución. ¿Qué fase del proceso económico nos hace recordar? ¿Ah? Mentalmente, a ver, a ver, vamos a hacer un espacio acá, de repente me están escribiendo y yo no estoy observando. No, no hay. Bueno, la retribución, distribución, ¿se acuerdan? La distribución es aquella Sí. fase del proceso económico en la cual se se paga a los factores productivos por su participación precisamente en el proceso productivo. ¿Ve? Entonces, esa es la fase distribución, en la cual se retribuye, por eso es que aquí aparece la palabra retribución, se retribuye a cada factor. ¿Qué le corresponde a la tierra? Renta o alquiler. ¿Qué le corresponde al trabajo? Salario. ¿Y cuáles son las otras formas o denominaciones del salario, profesor? Bueno, sueldo, emolumento, jornal, dieta, ¿no? Son los otros nombres que recibe pues el salario. ¿Y cómo se retribuye, profesor, al capital? Y ahí nos han puesto una K como símbolo. En macroeconomía utilizamos la K y representa capital, porque si usted le pone C, entonces está hablando de consumo, ¿ya? Así que tiene que ir acostumbrándose a cierta nomenclatura. Bueno, K, capital. Hemos dicho que me prestan dinero para que pueda funcionar mi fábrica, poder comprar máquinas, en fin, más materia prima, en fin. Entonces, ese dinero lo tengo que devolver, ¿no? Con interés. No sé, eso es el interés. El interés viene a ser lo que yo pago por un dinero prestado. La empresa, a ver, la empresa, gestión empresarial o habilidad, en fin, ¿qué recibe? Es el organizador, ¿no es cierto? La empresa, como indicábamos hace unos instantes, en la empresa se organizan, se combinan los demás factores productivos. Entonces aquí miren, ojo, ojo, pestaña y ceja, ¿ya? Y oreja, dicen otros, ¿no? Sobre todo, para que quede grabado. Eh, en la fase producción se combinan los factores productivos. Repito, uno, vamos a numerar. Uno, en la fase del proceso económico denominada producción, ahí se combinan los factores productivos. Eso es uno. Dos, en el factor empresa se combinan los factores productivos. ¿Ok? Entonces, tanto en la fase producción como en el factor empresa se combinan los factores productivos. Ténganlo en cuenta eso
alguna vez vino en examen de admisión. ¿Ya? Listo. ¿Y el Estado qué recibe? Los tributos. No, profe, los impuestos. Jóvenes, tributos es ¿no? La definición general, digamos así. Como tributos consideramos a los impuestos, sea impuestos directos, sea impuestos indirectos. En su momento se estudiará eso con detalle. Eh, Consideramos también a las tasas, tasas con S, tasas. Yo quiero obtener mi partida de nacimiento, ¿no? Y voy a RENIEC, bueno, pago una tasa, 10 soles era, aunque con pandemia me parece que suspendieron el pago, no he tramitado en este tiempo, no sé cómo estará ese tema, pero bueno, esa es una tasa. O van a rendir su examen en marzo, su examen de admisión, y tienen que pagar una X suma, una tasa, con S, ¿ya? Bueno, esas son tasas. Y contribuciones, por ejemplo, los aportes pues a salud, ¿ya? A salud, que hace tanto el trabajador como el empleador, ¿ok? Esos son contribuciones, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Pero dice que el Estado es regulador. ¿Cómo es eso? El Estado, en una economía de mercado como la que tenemos, no debe, digamos, intervenir directamente fijando precios, por ejemplo, de los bienes y servicios, ¿no? Como alguna vez en la historia del Perú en los 80, lo hizo algún gobierno, ¿no? Que fijaba los precios del arroz, del azúcar, por ahí alguien quiere intervenir. ¿Qué momento de la historia era? ¿Qué momento, qué años fueron esos? A Alan García, ¿no es cierto? En su primer gobierno, ¿ya? Bueno, la intención era buena, pues, pero lamentablemente no se manejó bien y al final los precios se embalsaron. ¿Qué significa eso? O sea, que se pagaba un precio que no era el real y cuando vino el siguiente gobierno se desembalsó todo eso y bueno, las cosas se multiplicaron, ¿no? 10 veces, 100 veces, en fin, en función a los precios. Bueno. Entonces, ¿cómo regula el Estado la economía? A través de lo que se ha estudiado en la clase anterior, la primera clase, si no me equivoco, política económica. Y profesor, ¿qué cosa es política económica? Son las medidas, son las normas que en materia económica un gobierno en un momento determinado aplica, ¿ya? En materia monetaria, por ejemplo. Ah, entonces ahí se llama específicamente política monetaria. O mire, profe, los ingresos y gastos del Estado. ¿Ya? Ah, eso se llama política fiscal. No tiene nada que ver con los fiscales de la nación, eso no. Estamos hablando de fisco, Estado. ¿Ya? Fisco, Estado, fiscal. Profe, y los tributos, hace poco, en unos meses, ¿no? El actual gobierno, pues, se suspendió el IGB, suspendió el ISC para algunos productos. Bueno, esa fue una medida de política tributaria. ¿Sí? Bueno, ya se normalizó todo, ya estamos con el IGB y todo para los productos en general, sin ninguna suspensión. Entonces, ese es el papel regulador que cumple el Estado. Y es estabilizador porque a partir de esas políticas, esas normas, esas medidas económicas, a partir de ello, pues el Estado tiene por tarea, pues, a partir de sus organismos como el Banco Central, como la SUNAT, ¿no? En fin, mantener la estabilidad económica del país. ¿Ok? Bien, continuamos, si no, no vamos a terminar. Vamos al factor tierra. Esto ya lo hemos estudiado en naturaleza, en ciencias naturales, en fin, como le llamen ahora, ¿no es cierto? ¿Qué encontramos factor tierra, factor naturaleza? Está el clima, con todas sus características. Está el medio geográfico, ¿ya? Suelo, subsuelo, en fin, medio geográfico. Están las materias primas, recursos naturales a ser transformados. Están las fuerzas motrices. ¿Cuáles son las fuerzas motrices? Por ahí vemos en la primera imagen, ¿no? Vemos ahí un pivote, en fin, ¿no? Con unas como espoletas, ¿no es cierto? Un molino, ¿no? El de Quijote, ¿no? Un molino de nuestros tiempos, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve eso? Para generar energía eléctrica a partir de la energía eólica, ¿sí? O sea, la fuerza del viento. Yo tengo mi chacrita, no tengo tractor, pero tengo unos animalitos, los utilizo como fuerza motriz, ¿no es cierto? De repente tengo un caballo, no sé, y lo ato pues mi arado lo ato ¿no? al caballo, en fin, al animal,
y me sirve para poder surcar pues el campo, ¿ve? Para poder arar el campo, fuerza motriz. Todo este conjunto de elementos forman lo que es el factor tierra o factor naturaleza. Vamos al factor trabajo. ¿Qué es el trabajo? A ver, ¿quién me dice? Y si no me dicen, lo están pensando. ¿Qué es el trabajo? El trabajo primero es un factor, es lo que estamos proponiendo. El trabajo es una actividad humana, es una actividad consciente, es una actividad por la cual esperamos recibir una compensación, salario. Es una actividad que dignifica al humano, es una actividad en algún caso sacrificada, requiere enfrentar situaciones a veces de riesgo, de peligro, ¿no? Por eso dice penoso por ahí, ¿ya? Entonces son características de la actividad laboral, ¿no? De la fuerza de trabajo en sí. Lo que vendemos nosotros es la fuerza de trabajo, no nos vendemos nosotros. Nos pagan no porque nos hayan comprado a nosotros como humano, como cosa, como objeto, sino por la capacidad que desplegamos, habilidades, destrezas, ¿no? Para realizar una determinada labor. ¿Ok? Y es consciente, obviamente, esta actividad. Actuamos de manera consciente, ¿no? Con los cinco sentidos. ¿Sí? Bueno, entonces estas son las características y la idea de lo que es el trabajo. Trabajamos para producir bienes y servicios. ¿Sí? Y estos bienes y servicios sirven para satisfacer necesidades. Vamos a una clasificación. Hay una serie de criterios que estamos ahí observando. Así, por ejemplo, según el predominio de aptitudes, ¿qué tenemos? Trabajo manual, trabajo intelectual. Trabajo manual, el que realiza el obrero. Trabajo intelectual, el que realiza pues un profesional, por ejemplo. El obrero generalmente, cuando realiza su labor, despliega pues un esfuerzo físico, ¿no? Más físico que intelectual, ¿ya? Ahí demuestra su capacidad física. Y en algún caso, o en muchos casos, es repetitivo, es reiterada la acción que realiza el trabajador, ¿ya? El obrero. De repente en construcción civil hay algunos, yo escucho ya ahora todos especializados, ¿no? Hay algunos que hacen zanja nada más, ese es su chamba, como dice, es su trabajo, ¿ve? Full fuerza física, ¿no? Para hacer zanja y poner los cimientos. Una mecánica también está dividido el trabajo muchas veces, ¿ve? Cada quien sabe qué cosa hacer y lo hace todos los días para complementar la tarea, pues, de arreglar, ¿no? Un vehículo. Y así, son ejemplos de trabajo manual. Y trabajo intelectual, personas que utilizan sus conocimientos para resolver problemas, para evaluar, para tomar decisiones, para realizar una actividad, ¿ve? Generalmente aquí no es repetitivo porque el tema de intelectual ya pues implica el desarrollo de conocimientos, la aplicación y no siempre es lo mismo. O sea, no es mecánico el asunto. Ya requiere ya de un razonamiento, ¿no? Requiere ya de tomar decisiones. Entonces tenemos trabajo intelectual. Luego, según otro criterio, según la función del trabajador en la empresa. Somos los que monitoreamos, somos los que planificamos, somos los que dirigimos, ¿eh? Los que resolvemos de repente o proponemos soluciones a los problemas. Entonces ahí estamos realizando un trabajo director, bien, director. Pero si somos los que recibimos las órdenes, las disposiciones, los que ejecutamos finalmente la labor, entonces estamos hablando de un trabajo ejecutor. ¿Ok? Eso es entonces según la función que cumplimos pues en la empresa. Otro criterio, según la relación con el empleador. Podemos ser trabajadores dependientes o podemos ser trabajadores independientes, ¿ya? Dependientes o independientes. Podemos trabajar tanto para el sector público como para el sector privado, ¿ok? Sector público o sector privado. Dependiente está en planilla. Está en planilla, por lo tanto, todo lo que demanda la ley, ¿no? En beneficio del trabajador le compete, le corresponde. Seguridad social, ¿no? Gratificaciones, de repente hay bonos por ahí, ¿ya? De acuerdo a la ley, de acuerdo a las disposiciones que le corresponde por estar, pues, en planilla, entonces tiene que cumplirse. Eso es dependiente.
Repito, tanto empleado tanto en el sector público como en el sector privado. Independiente es aquel que no tiene pues un contrato, una relación contractual de por medio. Ofrece sus servicios y a cambio de recibe una remuneración, recibe un pago. Y ahí termina el vínculo con la persona que lo contrató. ¿Ya? No hay contrato, no hay pago de vacaciones, no hay seguridad social, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues, esa característica, ¿no? Esa forma de, digamos, de contratación, así lo establece. ¿Ok? Especialización tiene que ver con capacidades adquiridas que se suman a las capacidades que tiene la persona. En este caso, pues, si hablamos de un trabajo simple, no requiere mayor capacitación, simplemente las capacidades, las habilidades propias de la persona, trabajo simple, de repente personal de mantenimiento, ¿ya? Calificado, requiere preparación, ¿no? Estudio, en fin. Caso de profesionales o técnicos, ¿no? Que han estudiado para realizar una determinada función o labor en una empresa, ¿no? O en la economía. Entonces estamos hablando ahí de especialización, simple y calificado. Bien, hasta aquí alguna interrogante. Estamos todavía con buen tiempo, me parece. 20:52. Profesor, ¿podría explicar lo del valor agregado? Por favor. Bien, cuando, por ejemplo, tenemos, a ver, un ejemplo, a ver, clásico, de repente, una panadería. Compro harina y otros insumos o materias primas para producir pan. Como harina, bueno, es una materia prima que vamos a utilizar para un producto final. Pero ¿qué le aplicamos? Le aplicamos trabajo. El trabajo tiene un precio, ¿no es cierto? Que se llama salario. La propia materia prima tiene un precio. Eh, en la medida en que vamos transformando esa harina y cómo lo hacemos y qué le vamos agregando al producto final, entonces ahí, ¿qué tenemos? Un valor agregado. Cuando compramos, compramos pan, no compramos la harina, ¿no? Y no comemos la harina, ¿no? Compramos y comemos el pan. Entonces el pan, en este caso, es producto de la suma de factores. Por eso se dice valor agregado, ¿ya? Valor agregado. Gracias, profesor. Inclusive se podría alargar el ejemplo más, ¿no? Que también se considera. No sé si se han dado cuenta, bueno, cuando empezaron a llegar hace muchos años las manzanas chilenas, por ejemplo. Usted aquí iba al mercado y bueno, pues la manzana, ¿no? En costales, media cochinita, en fin, ¿no? De la tierra, de la chacra, ¿ya? Bueno, y se la vendían. Y empezaron a llegar me acuerdo, las manzanas chilenas en cajas, con su empaque muy bonito, con su papel de seda, ¿no? Y los ponían, pues, ¿no? Y era más caro. Ahí tienen un valor agregado, ¿no? En función al producto, cómo se presenta al consumidor. Entonces ahí tienen dos ideas de valor agregado. Uno, porque se aplican los factores para producir un bien, se suman los factores y al final se refleja en un precio, ¿ya? Y otro, pues, en el caso de cómo presentamos un bien al consumidor y le sacamos un poquito más de soles del bolsillo, pues, al consumidor, ¿no es cierto? Porque tiene algo más. Es el mismo producto que otro lo presenta, pero usted lo presenta de otra forma, ¿ok? Y bueno, pues ahora ya nos hemos acostumbrado a comprar, ¿no? Antes que comprábamos la carne así suelta, en fin, ¿no? ¿Qué hay? No estoy diciendo que no hay. Pero cuando vamos a los supermercados todo está empacadito, está pesadito, etcétera, etcétera, ¿eh? Ya, ese es un valor agregado. No crean que por eso no nos cobran también, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí quedamos con eso. Muy bien, pasamos a productividad laboral o productividad del trabajo. ¿Quién es más productivo? ¿El trabajador que produce, por ejemplo, una silla en 3 horas o el trabajador que produce una silla o elabora o fabrica una silla en 10 horas? ¿Quién es más productivo? El que lo hace en 3 horas. El que lo hace en menos tiempo, ¿sí? Perfecto. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea entonces de productividad. ¿Ya? Producir más con menos recursos, con menos factores.
¿ya? Por ejemplo, si hablamos de trabajo en función al tiempo, o puede ser de repente con menor capital, ¿no? Monetario. Produzco un bien utilizando menos cantidad de dinero. Entonces soy más productivo. Bien, entonces esa es la idea. Productividad, rendimiento. Rendimiento. Productividad, producir más con menos. Esa es la idea de productividad. En términos matemáticos, resulta de dividir ¿qué cosa? La cantidad total de producción de un bien o servicio entre la cantidad de un determinado factor utilizado. Pude haber utilizado o hacer el cálculo en función a horas hombres de trabajo. Pude haber hecho el cálculo en función a cantidad de materias primas utilizadas, ¿ve? O de acuerdo a cantidad de dinero empleado también en la producción. Entonces obtengo yo el índice de productividad. Pasamos a un poco de historia, a ver, un poco de historia. Estamos aquí, ¿sí? A ver, ya. Seguimos con la presentación. Evolución de los sistemas de trabajo. Tenemos la cooperación forzada y la cooperación libre. La cooperación forzada nos hace recordar también nuevamente, ¿no? Como decía hace unos instantes, y la historia, la esclavitud. El esclavo, el humano, que es comprado, vendido, muerto, en fin, no tiene ningún beneficio, no tiene salario, no tiene derecho, aunque en Grecia, ¿no? Tenían su casa, ¿ya? Tenían derecho a tener una vivienda, en fin, ¿no? Bueno, son algunos rasgos particulares en algunas ciudades-estado, ¿no? Las antiguas civilizaciones, las clásicas Grecia-Roma. Pero bueno, sometido totalmente al amo, el esclavo. Pasa el tiempo, vamos a la Edad Media o feudalismo. Cambia la relación, el vínculo. Hay un trabajador, un campesino, siervo, trabaja la tierra del amo, tiene su propia tierra, tiene su familia. Hay tierras que son pues de la Iglesia Católica, hay tierras que son del rey, ¿ve? Entonces hay toda una estructura de dependencia de todas maneras de este campesino siervo hacia ¿no? El señor feudal, ¿no? El terrateniente o latifundista, en fin, tantos nombres que podemos mencionar. Entonces, cooperación forzada. Pero hay otro momento de la historia, va avanzando el tiempo, vamos a la edad moderna, aparecen los gremios, cooperación libre, las personas se contratan libremente, venden su fuerza de trabajo de manera independiente, autónoma, obviamente para recibir un salario, pero así libremente, ¿no? Sin que sea forzado ni nada. Eh, en los gremios, gremio de carpinteros, gremio de zapateros, gremio de sastres, una estructura, ¿no? Hay un maestro, hay un oficial y un aprendiz, es la estructura más o menos de cada taller, ¿no? Puntualmente. Taller, todo un conjunto de talleres de zapateros forma el gremio de zapateros, todo un conjunto de talleres de sastres conforma pues el gremio de sastres. Entonces, ¿cuál es la idea de gremio? Conjunto de personas que se dedican a una determinada labor, a un determinado trabajo, oficio. Es un gremio, ¿no? Bueno, sigue avanzando el tiempo. eh, Nos vamos a la libre contratación, ¿no? Entonces ya en el gremio más o menos se está manejando eso, pero se viene la Revolución Francesa, los derechos de la persona humana y entre los derechos, pues el derecho al trabajo, ¿ya? Que más adelante, en 1917, con la Constitución Política de Querétaro en México, se va a fortalecer ese derecho al trabajo. Pero bueno, libre contratación. Yo ofrezco mi fuerza de trabajo y me contratan. Entonces estamos en los tiempos previos a no estamos Revolución Industrial, perdón, Revolución Francesa, 1789, pero ya está caminando el tema de la Revolución Industrial. Y a partir de la Revolución Industrial también se dan otros vínculos laborales. Hombres y mujeres no ganan lo mismo, los niños tampoco. Número de excesivo de horas de trabajo, no hay seguridad, ningún beneficio social. ¿Ve? Entonces, la revolución industrial nos trae pues como consecuencia, ¿no? Una forma de economía en la cual hay explotación, en la cual pues hay, ¿no? Maltrato hacia el trabajador. Entonces surge el sindicato. Los trabajadores se organizan y finalmente forman esto que se llama sindicato y entre otras cosas, ¿no? Como defender los derechos laborales en general,
el trabajador se contrata a partir del sindicato, negocia su salario a partir del sindicato y cualquier otro beneficio a partir del sindicato. ¿Ya? Entonces aparece la contratación colectiva. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos de sindicatos nacional de enfermeras del Seguro Social de Salud, ¿no? El gremio de transportistas y conductores, tienen de repente, no sé, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, ¿no? El SUTEP, bien, entonces son algunos ejemplos de sindicatos que permiten, pues, entre otras cosas, en defensa y beneficio de los trabajadores, el tema del salario y la contratación. Muy bien, entonces ahora vamos a presentarle a ustedes formas de trabajo atípicas. Lo típico es lo que hemos visto hasta hace unos instantes, ¿ya? Es lo que hasta por historia se conoce, se estudia. Formas de trabajo atípicas. ¿Existe esclavitud contemporánea? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no existe una forma de esclavitud? No al estilo griego, no egipcio, romano, ¿no? Pero contemporáneo. ¿Existe o no existe? De que hay todavía de forma un trabajo más forzado y obligatorio. Perfecto. Sabemos que hay empresas asiáticas con un gran número de trabajadores y con altos niveles de producción, ¿no es cierto? Y que forman parte de eso que se llama las economías de escala. Es una economía de escala, es una economía en la cual pues se producen grandes cantidades. Pero ahí los sacrificados son los trabajadores que tienen que cumplir metas de producción, ¿ve? Y si no, bueno, pues le ponen una serie de condiciones, en fin, se presta muchas veces al maltrato. Hay evidencias en YouTube, ¿no? Sobre cómo trabajan estas grandes empresas, de repente, no sé, Mitsubishi, Samsung, ¿no? Grandes emporios económicos. Entonces es una forma de esclavitud, digamos así, de nuestro tiempo, ¿no? Del presente. Lo otro, lo que nos dicen las imágenes, hay niños que trabajan y que están sometidos, ¿no? Bueno, no solamente trabajan, sino que están sometidos, están obligados, ¿eh? Entonces es una forma también de explotación, pues, ¿no? Del humano. Luego tenemos empleo multipartita a través de lo que le llaman pues la service. Una empresa contrata a sus trabajadores a través de un service o también le llaman pues o se reconoce como agencia de empleos. Entonces, la empresa le paga al service y el service le paga a usted. Y hay situación pues en que el service no le respeta a usted o no le cumple con lo que corresponde por ley. ¿Ve? Es una forma de maltrato también ahí, ¿no? Pero bueno, eso es el empleo multipartita. ¿Ya? La empresa le paga y se libera, ¿no? Al pagarle a través de de un service, se libera de pagarle a usted, pues, por ejemplo, beneficios sociales, ¿no es cierto? Que las vacaciones, que la gratificación, en fin, ya queda la empresa liberada de eso. Bueno, este es el empleo multipartita. Muchos candidatos nos ofrecieron que lo iban a eliminar, pero bueno, pues no ha quedado ahí nomás. Están pasando los años y ahí quedó. 50 millones de personas en el mundo en situación de esclavitud moderna. Ahí tienen una presentación. Indecopi defiende al consumidor, defiende la libre competencia, defiende la autoría, ¿sí? ¿Qué tiene que ver acá? Bueno, ahora está también el SUNAFIL, ¿no? Para proteger a los trabajadores, el SUNAFIL. Muy bien, seguimos con formas de trabajo atípicas. ¿Qué tenemos ahora? Empleo temporal. Trabajadores que son contratados por un periodo específico. Bien, de repente contratan trabajadores para una semana, 2 semanas, ¿no? Dependiendo qué labor va a realizar, ¿no? De repente en construcción civil, a ver, mira, esta obra la vamos a hacer en 3 meses, te contrato por 3 meses, ¿ve? Temporal. O de repente, profesor, usted va a dictar 16 semanas de clase, 18 semanas de clase, por ese tiempo lo voy a contratar, empleo temporal, ¿ya? Y así muchos ejemplos más. El empleo encubierto, como que se confunde un poquito con el multipartita, porque acá nos habla de un intermediario, ¿ya? Pero el intermediario no es un service, es alguien que te pasa la voz para que trabajes y cuando ya estás haciéndolo, te consideran o te tratan como un trabajador independiente.
¿ya? Como un trabajador independiente que no tiene obviamente ningún derecho, ningún beneficio social, ¿ok? Ese es el empleo encubierto. Y seguimos. Empleo a tiempo parcial. Lo que por ahí también hay otra forma, el peak time creo que es, ¿no? Yo no sé mucho inglés. Peak time, ¿no? Algo así he escuchado. A tiempo parcial, bueno, de 8 horas que se trabaja, trabajas 4, ¿ya? Y el peak time es menos de 4. Inclusive lo distribuyen. Bueno, hoy día estoy estudiando, ¿sabe qué? Voy a venir en la tarde. Listo, vente en la tarde para que cierres la tienda de, no sé, de 8 a 10, de 7 a 10, ¿no? Cumples tiempo. Y mañana te vienes temprano para que abras la tienda. O sea, es un manejo, ¿no es cierto? Pero así, es menos que el part-time, menos horas. Bueno, son formas, ¿no? Ese es empleo a tiempo parcial, ¿ya? A tiempo parcial. Y hay otros más que ahí están presentados en un animador de fiesta infantil, ¿no? Un jardín infantil, en fin. Un profesor de repente en una escuela privada que lo contratan pues para 9 meses, ¿no? Marzo, bueno, 10 casi, ¿no? Ahora con marzo, diciembre, 9 meses, aprox. Pasamos a otro aspecto, a ver, aspectos demográficos del trabajo. ¿De qué se trata? La demografía estudia las características de una población, ¿de acuerdo? Y se vale bastante de un censo para poder recoger información, de un censo. Es un procedimiento estadístico que permite, pues, acopiar, juntar, en fin, obtener información, ¿ya? De una población, según lo que nosotros nos propongamos, ¿ya? Nos brinda, una información tremenda, ¿no? Cuando hacen censo de población, no solamente quieren saber cuántas personas hay, ¿no? ¿Qué te preguntan? A ver, ¿alguno de ustedes ha vivido el censo de hace cuánto? Ya, antes de pandemia, ¿no? Que si estudias, que si estás en secundaria, que si estás en primaria, ¿no? Ese es tu carro, ese no es tu carro, etcétera. O sea que no solamente cuentan cuántas personas hay, sino también esas preguntas le permite levantar una información muy valiosa, ¿no? Y muy cuantiosa sobre las características de la población, demografía. Les pregunto, ¿cuál es la edad en que las personas están, digamos así, consideradas legalmente en edad de trabajo? PET, población en edad de trabajo, en edad 18. de trabajar. A partir de los 14. 14 años, ¿ya? 14 años. Yo sé que la mayoría de edad la adquirimos a los 18, pero antes de eso, con autorización del padre, la madre, inclusive en algún caso, si queremos ser legalistas ante una autoridad, estamos dando la emancipación, estamos liberando al hijo y entonces puede trabajar sin mayor complicación, ¿no? 14 años, 15 años, hasta antes de cumplir la mayoría de edad. Entonces, a partir de 14 años, ¿y cuál es el límite superior? ¿Hasta cuándo? 65. 65 años. Por eso es que ustedes escuchan y ven algún familiar o conocido, dice, ya me jubilé. Entonces, ¿no? Ayer me jubilé. Ah, entonces has cumplido 65 años de edad, ¿no? La ley así lo establece. Aunque Bueno, puedes entrar como recibo por honorarios, en pasando el los caso, 65. claro, si se contrata, ¿no? Si ya terminó de trabajar, tiene su pensión y lo contratan, sí, pues hay esa situación, ya no te quieren pagar más beneficios. Eso es lo que, verdad, yo he podido observar, inclusive en el Estado, ¿ah? Salvo que en el privado, pues bueno, te contraten, ¿no? Pero ya como contrato, ¿no? Ya usted ya es jubilado, jubilada, Ujú. ¿ya? Entonces ahí, bueno, les conviene, pues, que te traten como independiente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, no olvidarse, la población en edad de trabajo en el Perú de 14 a 65 años. La población que no está en edad de trabajo, ¿cuál sería? Que no está en edad de trabajo. Menores de Sería 14 años. menores de 14 años, perdón, por el gallo, y mayores de 65 años. ¿Estamos? Profesor, pero mi abuelito tiene 80 y trabaja. Bueno, son excepciones, pues, pero de acuerdo a ley estamos viendo. Profe, mi primo trabaja, él tiene 12 años. ¿Ve? Entonces son excepciones, pues no, no es a rajatabla, ¿no? Si sería a rajatabla todo esto, o sea, así cerrado, cerrado, entonces, sería otra situación la economía, ¿no? No habría tanta informalidad de repente. Bueno.
Entonces, esa es la población en edad de trabajar y la población que no está en edad de trabajar. 14 a 65 están en edad de trabajar. Menores de 14 y mayores de 65 no están en edad de trabajar. Ahora, dentro de los que están en edad de trabajo tenemos la población económicamente activa, identificada con las siglas PEA. PEA. También denominada fuerza de trabajo es la oferta de mano de obra, es decir, la cantidad de trabajadores que hay, pues, ¿no? Que están dispuestos a trabajar, están ahí, ya, en el mercado. Cuentan con la edad mínima que es 14, ofrecen la mano de obra disponible para producir bienes y servicios. Esa es la población económicamente activa, no en términos conceptuales, PEA. Ahora, dentro de esa PEA tenemos población económicamente adecuada, ¿no? O adecuadamente, perdón, empleada. Población económicamente activa, adecuadamente empleada. Trabajadores que laboran 35 o más, ¿no? horas reciben ingresos superiores al mínimo referencial o mínimo legal o vital. Son aquellos que trabajan de repente lo que su trabajo principal, ¿no? Yo trabajo de 8 a 4 de lunes a viernes y suficiente, ¿ya? Tengo todos mis beneficios, entonces ya, población, soy parte de la PEA adecuadamente empleada. Pero también hay una PEA que no es adecuadamente empleada, es subempleada, ¿ve? Entonces, personas que han tenido trabajo durante, ¿no? la semana de referencia, ¿no? El día, por ejemplo, pero que por dos razones opta por trabajar adicionalmente, horas más o por otra razón. Entonces tenemos subempleo por horas primero. Personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de un total de 35 horas por semana en su ocupación principal. Entonces disponen de tiempo. ¿Ve? Ya se cumplió mi jornada en mi trabajo principal, ¿no? en horas, dispongo de tiempo. Entonces desempeño otra labor. ¿Ve? Ese es su empleo por horas. Y en el otro caso, su empleo por ingresos. Lo que gano en mi actividad principal, en mi trabajo principal, no me alcanza. No me alcanza, ¿no? No me permite cubrir satisfactoriamente la canasta básica de consumo familiar. Ah, pues entonces termino a tal hora mi trabajo principal y me voy a otro lugar a seguir trabajando para tener más ingresos económicos. Ese es su empleo por ingresos. Luego, ¿qué tenemos? La población económicamente desempleada, ¿sí? Desempleada. Desempleo abierto. Una persona en nuestro país es considerada pues desocupada si cuenta con 14 años a más de edad, ¿no? Que es la edad de trabajo. ¿Qué más? No se encuentran con empleo en este momento, pero sí están disponibles para trabajar y están buscando empleo, están buscando trabajo. ¿Ve? Entonces, esa es la población económicamente activa desempleada. ¿Qué más tenemos? Luego viene la población económicamente inactiva, PI. Ya que lo vemos aquí en el gráfico, en esto que estamos presentando, población económicamente inactiva, PI. ¿Quiénes están considerados ahí? Ustedes, por ejemplo, estudiantes, ¿no es cierto? Los estudiantes, ¿no? Que en el concepto estricto, pues, deben dedicarse a estudiar y no a trabajar, ¿no es cierto? Aunque en la realidad encontramos situaciones diversas. Pero bueno, conceptualmente hablando, los estudiantes, los rentistas, usted alquila su casa, alquila moto, alquila un auto, ¿no? O usted compra acciones o compró acciones en la bolsa de valores, entonces usted recibe un dinero sin trabajar. ¿Qué más? Amas de casa, ya los conocemos ese tema, personas con capacidades diferentes o discapacitados. Según la inclusión, las normas de inclusión que se manejan hoy en día en nuestro país, esas personas tienen que tener una oportunidad laboral. Hay una exigencia inclusive para que las instituciones los contraten, siempre y cuando no dependa de otro. ¿Ya? Siempre y cuando pueda valerse por sí mismo, por sí misma. Un ejemplo también, no sé si clásico, concurrimos al Hospital Almenar acá en la Avenida Grau o al Rebagliati. Al menos las veces que he concurrido, nos subimos al ascensor y hay una persona que maneja el ascensor y lo observamos bien y tiene alguna discapacidad, ¿no? Motora, pero su cerebro, su cabecita está normal.
Entonces no depende de otro. En ese caso, pues, ya es considerado población económicamente inactiva, así conceptualmente. El que depende, pues, ya está fuera de todo, ¿no? De todo este sistema. El que depende de otra persona. Pero también por ahí aparece, deben tener ustedes en su material, el desempleo oculto. Y hay una pregunta, me parece, en los ejercicios ¿no? que corresponden a esta semana del desempleo oculto. Personas que teniendo deseos de trabajar no realizan ninguna búsqueda, o sea, no buscan chamba, porque no creen posible encontrarlo. Son pesimistas, ¿no? No, no me van a contratar en tal o cual trabajo, que alguien te dice, pues no, te pasa la voz, oye, mira, ahí hay trabajo. No se sienten con el perfil adecuado, no se sienten convencidos, no se sienten motivados, ¿ya? Ese es un desempleo oculto, ¿ya? Y menos están buscando chamba, ¿ok? Muy bien, nos está dando tiempo para los ejercicios, a ver. Ah, y los ninis, nos estábamos olvidando de los ninis, ni estudian ni trabajan, ¿no? Personas que no desean trabajar. Algunos llaman parásitos de la sociedad, ¿no? Porque no trabajan, viven a expensas de mamá, de papá o de otros, ¿eh? No trabajan. Bien. Aquí tenemos alguna información estadística, ya saben que la información estadística mayormente, no principalmente la brinda pues el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿ya? A partir de una encuesta nacional de hogares. PET, ahí están las cifras, PEA, las cifras, no PEA y así sucesivamente, tanto a nivel global, nacional, como a nivel urbano o a nivel del campo, rural. Para los años 2015 al 2022, mira, ¿ve? Esta información es, como se dice, nos toca, ¿no? Hasta este tiempo, hasta el momento en que estamos viviendo. Ahí vemos las cifras, aumentó, disminuyó, porque acá hay otros factores también que tener en cuenta, ¿no? Para que una población viva. Y eso se estudia en el Índice de Desarrollo Humano, IDH, donde se considera pues la cantidad de años que espera vivir una población. Y eso se llama esperanza de vida al nacer. ¿Sí? Ese es un factor también. De repente acá no se menciona directamente, pero afecta pues ¿no? la existencia de la población. Ejercicio número 1. ¿Cuál sería la alternativa? Antes de publicar, a ver. Y como bien indicaba la maestra que me antecedió, no se queden solamente conformes con anotar, ya chévere, anoté la respuesta, profe, le tomé foto con mi iPhone, ¿no? Etcétera. Qué bonito. Sino, busquen ustedes la justificación a ¿no? a la respuesta, por qué es la A, la B o la C o la D o la E, ¿ya? En los ejercicios, en todos los cursos, no solamente en economía. ¿Qué nos dice acá? Septiembre último, el Ministerio de Trabajo defendió las políticas en cuestiones laborales que estaba impulsando el gobierno, principalmente la que se refiere al cambio de reglamentación, ¿no? De la tercerización laboral, estableciendo que no se podrá contratar bajo esta modalidad al personal que labore en el núcleo central, otros le llaman personal de planta, y solo puede seguir dándose para actividad complementaria, ¿no? Y inclusive especifica como limpieza y vigilancia. Ah, o sea que los trabajadores de planta ya tienen que ir ingresando a planilla y los otros que son, ¿no? actividades complementarias, bueno, a ellos sí todavía los puedo contratar de manera independiente, ¿no es cierto? Dada o dado el lado empresarial, ya que nuestra oposición a esta nueva reglamentación, señalando, o sea, los empresarios se han opuesto, ¿no? Esa norma está, me parece que ha sido, porque eso es de ahora, me parece que ha sido suspendida, ¿no? O sea, no se va a aplicar, ¿no? Esto beneficiaba pues a los trabajadores de alguna manera, pasar a planilla, más no al empresario, porque implica costos. Bueno, el tipo de empleo al que se hace mención en este enunciado, ¿cuál es? Multipartita, encubierto, Multipartita. multipartita, ¿no es cierto? Entonces la uno, alternativa A. Todavía estamos en tiempo, creo que 5 minutitos más. El ejercicio 2. Entonces la uno es la A, empleo multipartita. 2. Hay muchas redes sociales que son utilizadas por los buscadores de empleo para publicar sus experiencias laborales, capacidades y logros académicos, queriendo encontrar una propuesta que colme sus expectativas. Muchas empresas, subrayen esto, muchas empresas revisan estas páginas para buscar candidatos que se ajusten a sus necesidades.
O sea, que tengan el perfil del trabajador que ellos necesitan. Pregunta, de acuerdo al enunciado, ¿se podría señalar que A, las empresas solo buscan trabajadores para que estén en planilla? ¿Cierto eso? B, los logros académicos y experiencias se relacionan con trabajos calificados. ¿Qué dicen? C, todo lo que se publica en estas redes sociales, bueno, buscan ser, no sé, trabajadores independientes. O perdón, dependientes. La C. D, los candidatos buscados por empresas pertenecen a la PI y D, las empresas buscan trabajadores sin experiencia. ¿Cuál de las propuestas como solución es la que se ajusta? Nos dicen la C. Todos, dice, lo publican en estas redes. O sea, todos los que publican en estas redes debe ser, ¿no? Hay problema de redacción ahí. Buscan ser trabajadores dependientes. ¿Qué dicen? De acuerdo al texto, ¿ah? Porque, claro, yo me quedaría con eso, ¿no? La B. En el sentido de que yo, no, si quiero que me contraten, me quiero quedar hasta, ¿no? Hasta que cumpla mi jubilación, ¿no? ¿Quién no quiere? Tienes trabajo fijo. Aquí la respuesta es la B, ¿ya? La B, trabajo calificado. Trabajo calificado, porque arriba habla de qué? Experiencia laboral, capacidades, ¿no? Logros académicos, y eso tiene que ver con la calificación del trabajador. ¿Nos alcanza una más? Creo que sí. Entonces la 2 es la B de bueno. 3. La empresa ABC, Sociedad Anónima, está reuniendo personal que se encarguen del mantenimiento y limpieza, sin ningún requisito de preparación, experiencia o estudio. Ojo, subrayen. La empresa CDE es otra empresa, Sociedad Anónima también, sí requiere personal con amplia trayectoria en el manejo logístico para procesar y ordenar la mercadería de los proveedores. Pregunta, los empleos que se requieren respectivamente son A, simple manual, B, simple calificado, C, ejecutor y director, D, ejecutor y empleado y E, manual y director. ¿Cuál será la alternativa? Simple y La calificado. La B. Ya, simple y calificado. ¿Conformes todos? ¿Todos los presentes? No hay muchos, pero bueno, gracias de todas maneras por estar, ¿no es cierto? Yo sé que están con una jornada desde las 2, me parece. Bueno, La B. listo, la B. 3 es la B, ¿ya? La B. La combinación simple y calificado. Unita más, a ver. En el Perú los trabajadores, la 4. En el Perú los trabajadores dependientes tienen derechos amparados por ley, que les permite acceder a ciertos beneficios sociales como vacaciones pagadas y seguro social de salud. Esos son los dependientes, están en planilla. Pero para los empresarios estos beneficios sociales representan sobrecostos laborales. No les conviene. Por esta razón, la relación con sus trabajadores es bajo contratos de vendedores de servicios y no los ponen en planilla. Pregunta, ¿lo señalado se refiere a qué tipo de empleo? Simple, encubierto, improductivo, multipartita, a tiempo parcial. Encubierto. En este caso es encubierto, ¿correcto? Número 4, entonces la alternativa B, cuando una persona realiza una actividad productiva a dedicación exclusiva para otra persona o empresa, legalmente debería estar en condiciones de empleado, ¿no? Legalmente, y recibir beneficios. Pero en el caso del empleo encubierto, realmente a nivel salarial la empresa lo considera como si fuera un trabajador independiente, es decir, que no goza de ningún beneficio. ¿Una más? Miren, nos ha alcanzado el tiempo para las preguntas. O hemos, no sé, muy rápido creo, ido, avanzado. 5 y última. A través de diversas convocatorias, una empresa que invierte en el mercado de valores está solicitando personal que cumpla los siguientes requisitos: título universitario en matemática pura para realizar el análisis de datos, eh, cumple cumplir con un horario diario, brindar un sueldo acorde al cargo, beneficios de ley. Pregunta, ¿el tipo de trabajo que se realiza en este caso es Especializado y a tiempo parcial. seguro? La D. Dice requisitos, ¿ah? La D, ¿no? Requisitos, que tengas título, ¿no? Entonces ahí ya te están diciendo que seas un trabajador calificado.
¿Para qué? Para que te contraten, ¿bajo qué modalidad? Dice, con todos los beneficios de ley. Entonces eres dependiente, ¿ya? Porque si fuese lo contrario, o sea, ¿no? Que te van a contratar sin mayor beneficio de acuerdo a ley, obviamente sería independiente. Respuesta en este caso 5, la D. La D. Muy bien, vamos a proponerles ya en pantalla. Ya estamos casi llegando al final, ¿no? Ya a los minutos. Bien, ¿alguna pregunta de repente aquí? 9:26 aproximadamente. Profesor, disculpe, ¿podría poner el gráfico de la población económicamente activa? A ver, el de ahí o... El anterior. Ah, Ese, profesor, gracias. listo. Ahí, ¿cuál es la... ¿Va a copiar o alguna pregunta de repente? No, solo me faltaba hacer captura. Gracias, profesor. Ah, muy bien, muy bien. Ya nos hemos acostumbrado, ¿no? A hacer la captura. Yo también, si no, listo. Evidencias. Bueno, si no hay preguntas, ha sido muy grato, casi 9:30 ya. Ha sido muy grato, pues, que se hayan quedado un poquito más, ¿no es cierto?, para recuperar esta clase. Recomendamos siempre que continúen repasando los temas y si tienen los temas de las siguientes semanas, pues vayan ustedes, ¿no?, adquiriendo conocimientos previos para que puedan también entender. La cosa es entender. En economía, un poco el truquito es que todos estos temas no son totalmente abstractos, o sea, no es que esa parte, ¿no? Hay que imaginarse, no, son temas de la realidad, ¿no? Personas ocupadas, personas en desempleo, es la realidad. Entonces eso nos ayuda pues a entender mejor. Y lo último, si ustedes ven las preguntas, los ejercicios, están relacionados con casos, situaciones de la realidad. ¿Ve? Entonces, siempre es bueno, dependiendo pues, ¿no?, a qué postulan, cuál es su interés, siempre es bueno pues escuchar esas noticias económicas o leer esas noticias económicas, porque a veces, teniendo esos conocimientos, nos ayuda bastante a lo que es la resolución, ¿no?, de las preguntas. ¿Ok? Muy bien. No siendo de repente ya más, cumpliendo los, no sé, 55 minutos, un poquito más de repente. eh, ¿Alguna pregunta más de repente? Vamos a volver a publicar ahí están las claves, por favor, la captura de pantalla y el compromiso a chequear una a una, ¿ya? A chequear una a una. Captura acá también. Listo. Muy bien. Aquí tienen enlaces para poder acceder a información sobre estos temas de hoy día, semana 3. Ya algunos ahí inmediatamente con su teléfono hacen la captura o el enlace lo copian, en fin. Muy bien, pues hasta aquí entonces la clase de economía, esta recuperación. Ha sido muy grato compartir con ustedes estos minutos. Ha estado a cargo, pues, en este momento el profesor Luis John Vela Lezama. Quién sabe, en algún momento ¿no?, nos volvamos a comunicar virtualmente, ¿ya? Muy gentiles y será pues hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego.